la hermana de Colombia, Jessica, también a Nancy y Juanito que nos acompañan, ellos son de México. Yo quiero comenzar ahorita con la palabra. Quiero retomar un poco lo que el pastor ahorita nos hizo favor de leer, esta porción en Mateo, capítulo 16, versículo 16, por favor, si son tan amables de buscarlo. Y vamos a retomar y de ahí vamos a partir y vamos a empezar a dar palabra en base a esto. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esta revelación de que tú eres el Cristo? Jesús les estaba haciendo esta pregunta porque no había como una claridad de quién era el Cristo. Y esta fue una revelación que le hizo Dios directamente a Pedro. Pero, ¿qué significa el Cristo? Nosotros muchas veces mencionamos Jesucristo, Jesucristo o Jesús o Cristo. Y a veces no tenemos bien determinado qué es lo que pudiera significar esto. Pero esto significa muchísimo. Y quiero que vayamos, por favor, primeramente a Juan 20:31, por favor. Y vamos a ver el significado, lo que es el Cristo. Y dice de la siguiente manera, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítanme hacer una oración, por favor, mis hermanos. Gracias, bendito Padre, bendito Jesús, nuestro Cristo. Te damos las gracias, bendito Señor, por traernos a estas tierras, bendito Señor, que aunque venimos de lejos, venimos gustosos y felices por traer tu palabra, bendito Padre. Para que toda esta región conozca que tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te pido misericordia, bendito Señor, para cada uno de nosotros, para que nos sea revelado esto de que eres Jesús el Cristo, bendito Señor. Te doy las gracias y te pido a través de ti por cada uno de los que estamos aquí reunidos, de estos pequeñitos, de los jóvenes, de los adultos y adultos mayores, bendito Señor. Revélate, por favor, bendito Jesús, como el Cristo de nuestras vidas. Gracias, bendito Cristo, te lo pedimos siempre reconociéndote. Amén. Ok, entonces estamos viendo aquí que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué significa que tenemos que creer en que Jesús es el Cristo? Estamos acostumbrados a escuchar Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pero ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Esto te conlleva una profundidad mucho mayor que el simple nombre, la simple palabra. Cuando nosotros decimos Jesucristo en mi país, muchas personas consideran que Jesucristo es un nombre y apellido, que Jesús es el nombre y que Cristo es el apellido. Como yo me llamo Luis y mi apellido Hernández. Entonces, muchas personas consideran que esto es el nombre y el apellido. Entonces, no conocen a profundidad verdaderamente lo que esto significa. Cuando Jesús es el nombre y el Cristo es el oficio. Es a lo que tenía que venir para salvarnos, porque aquí está diciendo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, o sea, para que creyendo que Jesús es el Cristo, tengáis vida en su nombre. Entonces, el creer que Jesús es el Cristo, entonces hay una consecuencia de creer esto. Si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, entonces tenemos vida creyendo esto. Y vamos a una palabra un poco más profunda, que esto nos va a clarificar un poquito más lo que es Jesús el Cristo. Y vamos a primera de Juan 5:1, por favor. Y esta palabra es contundente, es una palabra dura, no es una palabra sencilla. Y vean lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es ¿qué? El Cristo, es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y ahora vamos a utilizarlo en reversa. ¿Qué sucede si nosotros decimos, y todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, entonces ¿de quién es nacido? Piénsalo un poco. ¿De quién eres nacido si no estás creyendo que Jesús es el Cristo? Pero entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? Porque si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces soy nacido de Dios. Pero si no creo que Jesús es el Cristo, entonces ¿de quién soy hijo? Tenemos que analizar este punto muy a conciencia, porque hablamos con mucha facilidad Jesucristo, Jesús, Cristo. Yo te quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿Los católicos creen en Jesucristo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Son salvos? ¿Son salvos los católicos? Pero díganlo con ganas. No, claro que no. Y más sin embargo, creen en Jesucristo. Pero aquí nos está diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es que hay una diferencia entre creer en Jesucristo y creer que Jesús es el Cristo. O sea, es que no es lo mismo. Pareciese ser lo mismo, pero no lo es. Cuando tú ya tienes la revelación, que fue la que Pedro recibió directamente de Dios, de que tú, Jesús, eres el Cristo, cuando tú ya verdaderamente crees y sabes qué es el fundamento del Cristo, puedes decir que crees en Jesucristo. Pero si tú no estás creyendo que Jesús es el Cristo, entonces no tienes el concepto de lo que es el Cristo. ¿Y qué significa lo que es el Cristo? Bueno, para nosotros ver qué es el Cristo, necesitamos primero analizar al hombre original. ¿Qué era el hombre antes de pecar? Y esto nos va a ir llevando de la mano hasta saber qué significa que Jesús es el Cristo. Vamos por favor primero a Génesis 1:27, por favor. Les pido de favor que me perdonen si es que me oyen toser de repente muy fuerte. Les pido disculpas, no es de que quieres que de repente no lo puedo soportar. Pero vamos a leer entonces primera Génesis capítulo 1 versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorearla en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, aquí está diciendo que el hombre original, el que fue creado, Adán y Eva, fue creado con una bendición muy especial, un nivel de rey. Era un nivel superior a cualquier otra creación que haya tenido el universo. Fue algo maravilloso en nuestras vidas porque nos dio para que toda la tierra y todo lo que hay en la tierra pudiéramos sojuzgarla. ¿Qué es sojuzgar? Es controlarla, dominarla, empoderarte de la creación. Eso quiere decir que toda la creación en la tierra iba a estar al servicio del hombre. Eso quiere decir que el hombre tenía un posicionamiento de rey. No era un nivel bajo, sino era un nivel superior, el cual tenía el ser humano antes de pecar. Entonces lo hizo con una cierta imagen. ¿Cuál es esta imagen que creó Dios a nosotros? Una imagen espiritual. Nosotros fuimos creados a la imagen espiritual de Dios. Y vamos a ver Juan 4:24, por favor. Juan 4:24, donde dice de la siguiente manera, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso quiere decir que Dios nos creó a su imagen. Aquí nos dice que Dios es espíritu. Y si nos está diciendo que Dios es espíritu y nosotros fuimos creados a su imagen, eso quiere decir que fuimos creados a una imagen espiritual.
no quiere decir una imagen física, sino una imagen espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos creados a imagen espiritual, nosotros vamos a pasar al Salmo 8:4, por favor. Vamos a ver algo de palabra, porque todo esto tiene que estar fundamentado al 100% con la palabra de Dios. Salmo 8 y comenzamos desde el 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Fíjate bien aquí, analiza esta perspectiva. Dice que lo has hecho poco menor que los ángeles. En unas versiones, en versiones de hebreo, aquí dice que lo hiciste poco menor que Dios, no poco menor que los ángeles. Los ángeles están al servicio del hombre. Entonces, fuimos creados poco menor que Dios, nunca obviamente como Dios. Siempre el ser humano fue siervo de Dios, pero le dio toda la creación para que se enseñoreara de ella. Pero él siempre estaba sujeto a Dios. Era un ser inferior, pero creado bajo esa bendición de superioridad en la creación. Entonces es cuando nosotros vemos aquí que todo lo coronaste. ¿A quiénes se coronan? A los reyes. Entonces era el nivel del ser humano, era un nivel de rey, de realeza, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el hombre peca, entonces Dios se separa del hombre, y entonces el hombre pierde este posicionamiento de realeza, el cual había sido otorgado por Dios. Y vamos a leer un poquito más en esto. Vamos a Génesis, por favor, 3:1-7. Es que Satanás nos ha hecho creer que no somos la mejor creación de Dios, y por supuesto que lo somos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí el hombre pierde el pacto. Dios les dijo en Génesis 2:17, si tú te regresas un poquito atrás, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero entonces ellos pierden este pacto que Dios les está diciendo, si tú comes de este árbol, tú ciertamente vas a morir. Pero entonces, ¿qué sucede con Adán y Eva? Que ellos no tenían bien preciso lo que era el pacto. Porque si tú analizas un poco más adelante en el capítulo 3, en el versículo 3, ve lo que dice Eva al respecto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, fíjate, no comeréis de él ni le tocaréis. Jamás dijo Dios que no lo podían tocar. O sea, es que Eva no tenía exactamente el pacto de Dios. O sea, ella en su mente imaginó que si lo tocaban también morían. Pero esto no era así. Dios nada más les dijo que si comieren de él iban a morir. Ciertamente morirán. Y más sin embargo ella agregó al pacto, diciendo que si le tocares. Entonces eso quiere decir que Adán tampoco sabía el pacto, porque así a su vez se lo transmitió a Eva. Y Eva no lo tenía claro.
Entonces, cuando viene Satanás y los ataca mentalmente, cuando les dijo, ciertamente no morirás, entonces ella prefiere obedecer a la palabra que dice Satanás. Le cree más a Satanás que al propio Dios, al propio Jehová. Ella prefiere decidir obedecerle a Satanás. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando ella come del fruto y no muere, entonces viene un impacto a la vida de Eva y de Adán. Sobre todo porque Adán estaba viendo que Eva estaba comiendo del fruto y Dios les dijo, ciertamente morirás. Y cuando ella come y no muere, pues entonces es impactante para su vida. Entonces, ¿a quién le creo? Dios me dice que si yo como de él voy a morir, pero yo veo que ella comió y no murió. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es impactante para la vida de ellos, porque entonces Adán agarra del fruto y también come y ve que no muere. Es que la muerte no era de esa manera en ese momento. Él ciertamente morirá. Si nosotros vemos un interlineal del hebreo al español, dice morir, morirás. ¿Qué significa esto? Que en ese momento, a partir de que ellos comen, murieron espiritualmente. Se apartaron, Dios se aparta de ellos en ese preciso momento. Y gradualmente el morirás es día con día, ellos iban a ir muriendo hasta fenecer totalmente. Recuerden que en esa época ellos vivían 1000 años y gradualmente fue bajando la edad de ellos. Se fue degradando el ser humano hasta vivir máximo 80, 90, 100 años. Entonces tú ves aquí que el separarse de Dios es el pecado original, el perder el pacto de la palabra. No en sí el hecho de haber comido, sino el haber obedecido más a Satanás que haber obedecido a Dios. Porque ellos prefirieron obedecer a Satanás porque dijeron ciertamente no morirás, y ellos lo creyeron de esa manera. Entonces ellos, al vivir de esta manera, se separan obviamente de Dios y entonces se convierte en hijo de Satanás. El hombre peca por medio de Satanás. Satanás es el que hace que nosotros pequemos. Vamos a poner un ejemplo. El hombre no puede vivir si no está junto a Dios. Vamos a poner un ejemplo de un pez que está dentro del agua. El pez, cuando está dentro del agua, es feliz y vive normalmente, y ese es el modo en el cual fue creado. Se le llama principios de la creación. O sea, Dios hizo al pez para que pudiera vivir dentro del agua, y entonces el pez es feliz y así es como subsiste y vive bien. Pero ¿qué pasa si ese pez tú lo sacas del agua y lo pones fuera? Empieza, número 1, a sufrir y después muere. De la misma manera, un árbol, pongamos el ejemplo de un árbol. ¿Qué pasa si un árbol tú lo desarraigas, lo sacas de la tierra y lo pones fuera? ¿Qué sucede? Que empieza a sufrir primero y después muere. Y el ambiente que antes le era propicio, ahora le es maldito. Tú desarraigue un árbol, échale agua y que le pegue el sol y de todas maneras va a morir el árbol. Porque fue creado para estar dentro de la tierra, las raíces. El pez dentro del agua. Si yo el pez aquí lo pongo y le echo agüita así y le trato de dar de comer en la boca, pues se va a morir, porque ese no fue el principio de la creación. El principio de la creación es que rápidamente lo regresemos al agua y el árbol rápidamente lo volvamos a plantar, y entonces se va a recuperar ese árbol y ese pez. Es lo mismo con el hombre. Desde el momento que el hombre peca y Dios se aparta de él, entonces toda la bendición que tenía el ser humano, que era navegar dentro de las aguas de Dios, el estar arraigados de Dios, porque ese era el modo natural de vivir del hombre. El hombre, su naturaleza es estar junto y dentro de Dios, no estar separado de Dios. Pero a partir de que el hombre peca, entonces Dios se separa de él y entonces viene toda la maldición al ser humano. Es como si al pez lo hubieran sacado del agua y al árbol lo hubieran desarraigado. Esa es la condición del ser humano en la actualidad. Que no estamos
junto a Dios, estamos separados de Dios. Y entonces, si el hombre está separado de Dios, ¿qué sucede con ese hombre? Vamos a ver Efesios 2, 1, 3, por favor. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que, ¿cuál es el resultado del pecado? Muerte. Es la muerte, no es otra. Cuando nosotros pecamos, morimos espiritualmente. Ante Dios, nosotros estamos muertos. Y continúa en el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y fíjate bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí estás viendo que el pecado te convierte en hijo de Satanás. Si antes estabas en el posicionamiento de realeza y todo estaba bajo tus pies y era una bendición toda la vida, pues ahora todo es maldición en tu vida y te conviertes en hijo de Satanás. Ese es el estado que posteriormente todo el ser humano adquirió. Adán y Eva, toda su descendencia, toda la descendencia de Adán y Eva creció y nació bajo este esquema de ser hijos de Satanás. No hay nadie que no nazca y haya sido hijo de Satanás. Todos, porque esto pasó de generación en generación. Pero esto se tiene que romper y nosotros tenemos que volver al estado de Dios, volver a estar junto a Dios. Vamos por favor a seguir leyendo un poquito este estado en el cual se encuentra el hombre cuando es hijo de Satanás. Juan 8:44, por favor. 8:44, Juan 8:44. Y ve lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él por medio de la mentira, ¿qué hizo? Que Adán y Eva pecaran, mintiéndoles que no iban a morir, y sin embargo murieron. Entonces tú estás viendo que cuando tú pecas, te conviertes entonces en hijo de Satanás, porque aquí está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Él mató el espíritu de Adán y Eva, haciéndolos pecar, y en consecuencia todo el ser humano nace bajo eso mismo, en una muerte espiritual. Entonces el espíritu tiene que volverse a restituir al estado original en el cual se encontraba antes de pecar. Pero esto tiene que ser un proceso. Entonces el hombre se separa de Dios. Veamos Génesis 3, 23, 24. Y vemos cómo Dios se separa del hombre. El hombre no se separa de Dios. Dios se separa del hombre porque Dios es santo. Y Él no puede estar donde está el pecado. Entonces, donde hay pecado, Él se retira inmediatamente. Porque no puede, su naturaleza es santa. Y ve lo que dice el 23 y el 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces se le bloqueó al ser humano el que volviera a retornar nuevamente a su estado. ¿Por qué se le bloqueó entonces ese estado? Porque entonces el ser humano, para poder estar frente a Dios, tenía que recuperar nuevamente el estado de vida del espíritu. Pero es que el ser humano no puede hacerlo por sí mismo.
El hombre no es capaz de solucionar el problema del ser humano. Él no puede hacerlo jamás. El único que puede resolver el problema del ser humano es el mismo Dios. Dios es el único que resuelve el problema del ser humano. No hay otra manera en la cual el ser humano pueda resolver este problema. ¿Y cuál es el problema del ser humano? Vamos a ver Isaías 59:2. Muchas gracias. Fíjate, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Qué es lo que hace que Él no permita que su rostro nos pueda ver? ¿Qué es, mi hermano? Dímelo fuerte, por favor. Es el pecado y las iniquidades. Es que Él voltea su rostro porque Él no puede vernos en pecado. No puede, su naturaleza es santa. Entonces se requiere una solución a nuestro problema. ¿Y cuál es la solución a nuestro problema? ¿Cuál es la solución que el mismo Dios puso para que nosotros pudiéramos nuevamente estar en comunión con Dios? Él dio la solución en el Génesis 3:15 y vamos a leerlo. En Génesis 3:15 aquí da la solución al problema fundamental del ser humano. Fíjate lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué quiere decir este versículo? Está por un lado la simiente de la mujer y por otro lado la simiente de Satanás. ¿Qué significa esto? Que la simiente de la mujer iba a romperle la cabeza a Satanás, lo iba a destruir. ¿Pero cómo lo iba a destruir? A través de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Esto se le llama el protoevangelio, es el primer evangelio. Esta es la promesa que Dios le está dando al hombre. Ok, tú cometiste un error, tú cometiste un pecado, pero yo mismo voy a dar la solución a tu pecado, a tu problema, yo lo voy a dar. Nadie lo va a dar nada más que yo. Y le está diciendo que entonces la simiente de la mujer iba a venir y esa simiente de la mujer iba a destruirle la cabeza a Satanás. Se la iba a romper en 1000 pedazos. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo, el Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo y Mesías? Es lo mismo. Mesías y Cristo es el mismo significado. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Y qué significa esto? El ungido. El ungido, así de simple. Es muy sencillo. Cuando nosotros sabemos el significado, podemos ir profundizando un poquito más. ¿Qué era eso de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios? Cuando nosotros sabemos que tenía que venir el Cristo, el Mesías, para solucionar el problema fundamental del hombre, entonces cuando nosotros creemos esto y que Él tenía que solucionarlo a través del Mesías, ¿y quién iba a ser el Mesías? Que tenía que ser Jesús, el Mesías. Jesús, el que estaba profetizado y que le dijo a María, y le pondrás, el ángel le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se estaba profetizando que ese es el nombre que le tenía que decir. Pero ¿qué sucede? Que el Mesías está profetizado en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías de que el Mesías tenía que venir. Tenía que venir ese Mesías para solucionar el problema. Y aquí en el Génesis 3:15 nos lo está poniendo. Que era la única manera en la cual el ser humano iba a volver a recuperar su estado original espiritual. ¿Y cómo esto iba a ocurrir? Bueno, de la siguiente manera. Eran 3 oficios los cuales se ungían en la antigüedad: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Esos eran los 3 oficios que cumplía el Cristo. El Cristo tenía que cumplir estos oficios para solucionar los 3 problemas fundamentales del ser humano. ¿Cuáles son los 3 problemas fundamentales del ser humano? Número 1, Satanás. Número 2, el pecado.
Y número 3, la separación del hombre con Dios. Es que cuando el hombre, Satanás obliga que el hombre peque, y cuando el hombre peca, Dios se separa de él. Entonces son 3 problemas. Para 3 problemas, 3 soluciones. Así como por un hombre vino la muerte, por un hombre tenía que venir la vida. Y este era en Cristo Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo en ello, mi hermano? Amén. Ok. Entonces, ¿cómo soluciona el problema siendo el verdadero rey? Cuando le dijo que le rompería la cabeza, tenía que ser el verdadero rey. Solo el verdadero rey podía hacer esta función. Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesús el Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dale un aplauso. Si lo vas a dar, dáselo bien. Entonces, fíjate cómo soluciona el problema. Vámonos a 1 de Juan 3:8. Y ve cómo lo hace. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. Para eso vino el Cristo. Ese Cristo, ese Mesías que había sido profetizado en todos los 39 libros del Antiguo Testamento, que era el Tanaj judío, que eran los libros que estudiaban los profetas, los sacerdotes, todos los reyes estudiaban sobre estos libros. Estos 39 libros hablaban de que iba a venir este Mesías y que este Mesías le iba a deshacer las obras de Satanás, iba a destruir la obra de Satanás. Solo un verdadero rey podía hacer esto, destruir a Satanás. Entonces nosotros vemos que el ser humano no puede derrotar a Satanás. Si Adán y Eva, estando en un estado de no pecado, fueron engañados, pues nosotros no somos pieza para él. Él hace que nosotros fácilmente caigamos en el pecado. Y si nosotros practicamos el pecado, entonces se separa Dios de nosotros y nos convertimos en hijos de Satanás. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Vamos a leer Hebreos 2:15. Fíjate lo que dice. Este es el verdadero rey. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de quién? De Satanás. Entonces, Él viene a librarnos de esta situación. A los que estábamos por temor a la muerte. ¿Por qué temor a la muerte? Porque las personas que no creen que Jesús es el Cristo, cuando mueren, ahí se acabó la cosa. Pero no nada más ahí queda. Si así fuera, qué fácil sería, ¿verdad? Espera un infierno eterno. Y entonces, eso sí es lo peligroso. Por eso tenemos que cuidar la salvación con temor y con temblor. Porque esta salvación no es cualquier cosa, es sumamente profunda. Pero el entender cuál es la salvación requiere que sepamos qué significa el Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo el verdadero rey soluciona el primer problema. Ya queda tachado el problema del rey, de Satanás. Siendo el verdadero rey, Satanás ya queda eliminado, y esto todo ocurrió en la cruz. En la cruz ocurrió todo esto. Tanto el rey, el sacerdote y el profeta, todo ocurrió en ese momento de la cruz, del Calvario. Desde que muere y resucita, Él soluciona todos estos problemas. Viene el verdadero sacerdote. ¿Cómo soluciona el problema del pecado? Bueno, vamos a leer Marcos 10:45, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Fíjate, en rescate. Él vino a rescatarnos. Pero ¿cómo nos vino a rescatar? Vamos a leer, por favor, vayamos a Romanos 8:2. Y ve lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él, cuando hizo un sacrificio, un solo sacrificio perfecto en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, fueron limpiados todos los pecados pasados, presentes y futuros con un solo pecado, con un solo sacrificio, perdón. Con un solo sacrificio quedó solucionado el problema del pecado. Ya el pecado ya no es problema. Ese jabón saponificador que lavó el pecado fue la sangre de Cristo. Y todo eso ocurrió igual en la cruz. Todo ahí ocurre la salvación en la cruz precisamente. Viene cuando nuestro Señor Jesús el Cristo soluciona todo el problema. Entonces vemos aquí que el problema del pecado queda tachado, solucionado ya. Él siendo el verdadero sacerdote. Y disculpen que lo hablemos un poco rapidito esto, pero esto, mis hermanos, para que lo podamos entender a mayor cabalidad, con mayor profundidad, el pastor lo está viendo que podemos pasarnos 3 días completos para poder entender un poco lo que es esta profundidad. Pero yo le pido a nuestro Señor Jesús el Cristo que les revele a cada uno de sus vidas que Jesús es el Cristo, para que puedan entonces tener esta vida y vida en abundancia. Vamos a ver entonces cómo soluciona entonces el problema de la separación de Dios con nosotros. Él siendo el verdadero profeta. Vamos a Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. No hay otro camino. No existe nadie ni nada por el cual podamos estar ante la presencia de Dios. La única manera de estar ante la presencia de Dios es a través del camino de Jesús el Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y fíjate cómo lo dice: y nadie viene al Padre, nadie, no dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta. Si nosotros no atravesamos esa puerta, no podemos estar en presencia del Padre. Es la única manera, la única puerta. No hay otra puerta. Entonces, ¿quién es la puerta? Jesús, el Cristo. Cuando el Cristo soluciona el problema de la separación de Dios, fíjate, vamos a Hebreos 10, 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo, fíjate, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, fíjate, nuevo. O sea, nos hizo un camino nuevo y vivo. No es la cruz que ahí ponen que está muerto, ¿no? No es ese Cristo muerto que ponen ahí. Es un camino vivo. Él está vivo. Y nos abrió ese camino vivo para encontrarnos, ¿verdad? Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando nuestro Señor fue flagelado y su carne fue rasgada, ¿verdad? Esto significa que era el velo cuando se parte de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que se partió divinamente. La divinidad fue la que partió el velo porque fue de arriba hacia abajo. Dios lo parte a la mitad. Entonces ese es el partir el velo. Lo que antes los sacerdotes tenían que hacer una parafernalia
para pasar del lugar santo al lugar santísimo y derramar la sangre sobre el propiciatorio, y ellos temían de su vida, porque si su pecado no era lavado, en esa presencia del lugar santísimo caían muertos. Por eso dice que nosotros ya tenemos, para entrar al lugar santísimo, la confianza. Tenemos esa confianza en la cual podemos entrar al lugar santísimo y sabemos que no vamos a morir en la presencia de Dios, porque ya nos abrió ese nuevo camino para poder estar confiadamente ante su presencia. Ya no tememos al entrar ante la presencia de Dios, porque Él abrió este camino vivo y este velo, y esta carne desgarrada significa el velo para entrar a la entrada del mismísimo Dios. Él abrió ese camino con nosotros. Entonces, esa separación que había de Dios con nosotros queda tachada ya. Ya quedó solucionado el problema del ser humano. Ya podemos encontrarnos confiadamente ante la presencia de Dios. El pecado queda solucionado y queda solucionado el problema de Satanás. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús el Cristo en la cruz dice, consumado es, ¿qué significa consumado es? Que todo problema del ser humano quedó terminado. Dice, yo concluí con la labor de ese Mesías, de ese Cristo profetizado. Yo en la cruz cumplí con todo esto. Y entonces el problema del ser humano ya quedó solucionado. Entonces, cuando el ser humano considera que sus problemas, el alcoholismo, la drogadicción, prostitución y demás, los que tú me quieras decir, ese no es el problema del pecado. Esa es una consecuencia de estar separados de Dios. Cuando tú eres hijo de Satanás, tú entonces actúas de esa manera, porque Satanás hace y te mete cosas en la cabeza para que tú actúes de esa manera. ¿Sí me explico? Es que el hombre no es que tenga la culpa, es que Satanás hace que tú peques. Y si tú pecas, entonces te conviertes en su hijo. Y si te conviertes en su hijo, entonces tú estás destituido de la gloria de Dios. Y entonces eres hijo de Satanás. Y entonces estás muerto espiritualmente. Pero entonces tenía que venir el Cristo, el Mesías, para solucionar este problema. ¿Cómo lo solucionó? Siendo el verdadero rey, siendo el verdadero sacerdote y siendo el verdadero profeta. Entonces los problemas ya quedaron solucionados todos en la cruz. Y por eso dijo, consumado es, ya todo está terminado, ya no hay problema. Hijo mío, ya no te preocupes. No te preocupes por tus problemas. Busca primeramente el reino y su justicia y todas las demás cosas se te van a añadir. La iglesia no es para venir y estar pidiendo cosas, porque si no, entonces estamos idolatrando con el mismo Cristo. Nosotros tenemos que pedir primero el reino y la justicia. ¿Cuál es el reino y la justicia? Llevar esta palabra a todas partes. Que todas las personas crean que Jesús es el Cristo. Cuando tú ya sabes ¿qué es el Cristo? Entonces tú ya le puedes llamar Jesucristo, porque ya sabes el significado de lo que Jesús es el Cristo. ¿A qué vino el Cristo? A esta tierra. Vino a solucionar el problema fundamental del hombre, el estar separados de Dios. Y Él lo cumplió en la cruz, perfectamente y para siempre. Consumado es, hecho está, ya no te tienes que preocupar más. Y como Pablo decía, con hambre o con riquezas, yo estoy bien. De la manera en la que yo viva, yo ya me encuentro bien, porque Él vino a solucionar un problema superior que un plato de lentejas o de frijoles. Él vino a solucionar la eternidad de cada uno de nosotros. No vino a solucionar si tenemos dinero o no tenemos dinero. Eso es totalmente irrelevante. Para Dios es irrelevante eso. Te está solucionando la eternidad, la vida eterna. Y nosotros nos aferramos a cositas que nada tienen que ver, pero porque no conocemos, porque no sabemos. Por eso dice en Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es que el pueblo, la población, el grueso de la población no conoce que Jesús es el Cristo. Y están adorando y están alabando sin saber a quién están alabando. Pero cuando tú verdaderamente, mi hermano, conoces que Jesús es el Cristo, entonces váyanse por favor a 1 de Juan 5:1 nuevamente.
Gracias, mi hermano, gracias. Quiero que lo lean todos, por favor, si son tan amables, en voz alta, por favor. A la cuenta de 3, ¿ya lo tienen? 1, 2, 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que no, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si yo soy nacido de mi madre, ¿de qué soy? Soy hijo de mi madre. Si nosotros somos nacidos de Dios, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y fíjate, qué duro es esta palabra. Te voy a dar unos versículos que son duros, son potentes, pero que va a clarificar un poco qué es lo que nosotros tenemos que pensar, para que se lo queden de tarea, mis hermanos, y analicen y piensen en dónde estamos parados. Fíjate, Primera de Juan 2:22, por favor. Vamos a Primera de Juan 2:22. ¿Ya lo tienen? Fíjate, ve lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, ¿qué? ¿Quién es? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjate qué tan grave es. Qué tan grave es que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y no con eso conforme, dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. ¿Ves qué grave es? ¿Ves cómo Jesús el Cristo tiene un significado mucho más profundo que decir simplemente Jesucristo? Que decir simplemente Jesús, que decir simplemente Cristo. Porque los católicos creen en Jesús, creen en Cristo, pero no creen que Jesús es el Cristo. Porque si creyeran que Jesús es el Cristo, entonces ellos sabrían que Él es el único camino para llegar a Dios, y no las vírgenes, ¿verdad? Él es el único camino, el verdadero, no hay otro. Pero no conocen, no lo saben, y por eso están errando, y por eso están muriendo siendo hijos de Satanás, porque no saben esto. Y vamos a ver otro versículo, 2 de Juan 9, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de ¿quién? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjate, ve, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, mi hermano, con esto tú te vas a dar una idea muy precisa y muy concisa de que si tú crees que Jesús es ese Cristo, el Cristo de tu vida, el que vino a solucionar tu problema, el mío, el de todos, y tú crees cómo lo hizo, de esta manera Él lo realizó, entonces tú eres nacido de Dios, eres hijo de Dios. Y entonces tienes la garantía, la seguridad de que tú eres hijo de Dios y que nada nos va a separar de Él. Nada de cosa creada podrá separarnos de Él. Todo es creación, o sea que nada nos va a poder separar de Él. Este es el evangelio que nosotros estamos trayendo, mi hermano, y que estamos llevando a toda Cuba y a otros países. Pero Cuba, déjenme decirles una cosa, es un país primordial para la evangelización mundial. Amén. Es que Cuba va a evangelizar el mundo, aunque ustedes ahorita no lo puedan visualizar, pero nosotros ya lo hemos visto, que ustedes, hermanos cubanos, son la joya de Latinoamérica. Verdaderamente se los estoy diciendo. Hemos estado en otros países y no hay la cantidad, de veras, de hermanos tan creyentes, tan verdaderamente entregados a Dios. En mi país son hielos.
son témpanos, pero no por emoción, no por emociones, sino verdaderamente creyendo que Jesús es el Cristo. Y hay muchos aquí que creen esto, que son desde antes de la fundación del mundo, como decía el pastor, Dios ya los tiene preparados para esta revelación, porque esto es una revelación. Esto no es de que lo sepan, no es de que yo ya lo sé y como yo ya lo sé, yo ya soy salvo. Esto es una revelación, porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén. No para que sepáis, sino para que creáis. Entonces, si tú crees esto, eres nacido de Dios. Y vamos a Hechos 1:8, por favor. Y ya voy a concluir. Y fíjate, esto es lo que tenemos que hacer todos los que creemos que Jesús es el Cristo. Tenemos que hacer esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Cuba, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en México y hasta en lo último de la tierra. Mateo 24:14, y este es el último versículo, mis hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio. Y cuando tú creas este evangelio, vas a tener vida y vida en abundancia. Y todo aquel que traiga otro evangelio diferente a este, no lo recibas en casa, porque te dice que este es el evangelio de Cristo. Que no te extravíes, que tienes que estar en el evangelio de Cristo. Todo aquel que cree en este evangelio es hijo de Dios. Todo aquel que no cree en el evangelio de Jesús el Cristo, ese es el anticristo. Y con esto, mis hermanos, me despido, no siempre deseándoles de veras que Dios les revele a sus vidas que Jesús es el Cristo, que esto es una revelación que Pedro y que Pablo recibieron en sus vidas. Fue una revelación que Dios les dio directamente. Y yo le pido a Dios para que les revele a ustedes, a sus vidas, que Jesús es el Cristo, que ese Jesús, el cual fue profetizado, es el Cristo, el Mesías, el que solucionó todo el problema fundamental del ser humano. Muchísimas gracias, mi hermano. Que tengan buena noche. Gracias.